Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo, desde el área de Telesalud. Bienvenidos a la TeleIS, que significa Teleinformación, Educación y Comunicación a la Población en temas de salud, del día de hoy, viernes 15 de agosto. Y el tema de la presente TeleIS es el tejido adiposo, aliado y enemigo en la nutrición. Esta vez a cargo del licenciado Raúl Alba Florián, licenciado en nutrición del Departamento de Nutrición del Hospital Belén de Trujillo. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, licenciado Raúl, es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. Eh, Gracias. Buenas tardes. Como había dicho, se mencionó antes, mi nombre es Raúl Alba, soy nutricionista en el Hospital Belén de Trujillo y como ven vamos a hablar de lo que es el tejido adiposo y de la obesidad, ¿verdad? En primer lugar, vamos a explicar lo que es el tejido adiposo, después vamos a ver lo que es en la obesidad y para entender que el tejido adiposo no es solo células, no es solo grasita, sino que también está formado eh, está vascularizada, está formado por nervios, por adipocitos, por el preadipocito y por los macrófagos. Entonces es un sistema bastante complejo que que también es endocrino, ¿no? Antiguamente se creía que solo depositaba energía, pero ahora es más que eso. Se sabe que es endocrino, que secreta también adipoquinas, perdón, y también tiene muchas alteraciones en las comorbilidades, que también lo vamos a explicar. Para empezar con este tema, es importante diferenciar qué tipo de adipocitos hay. Hay tres tipos de adipocitos que son el blanco, el pardo y el beige. Cada uno de estos tres va a tener una distinta función en el cuerpo y va a ser va a tener una dependencia de para qué se use, ¿no? Empezamos por el tejido adiposo blanco, que está asociado al riesgo de enfermedades metabólicas. Como podemos ver en la imagen, es el que, digamos, nos da ese perímetro abdominal y está asociado también a la protección de la homeostasis. Eh, en su mayoría, el tejido adiposo blanco está formado por los triglicéridos, que son ácidos grasos, como su nombre indica, están formados por tres ácidos grasos y una glicerina, ¿no? Y en su conjunto va a tener una respuesta inmune, va a también dar una respuesta al apetito, a la homeostasis y al metabolismo. ¿Cómo se conforma este tejido adiposo blanco? Vale, vamos a hacer algo. Vamos a tener muy en cuenta las diferencias entre los tres tipos de adipocitos para que podamos entender cuál es su función y entonces también ver qué nos pueden proporcionar y qué también nos pueden perjudicar. El tejido adiposo blanco, como lo vemos, no sé si se puede ver el mouse, el puntero, pero está formado por una gota lipídica, una grasita muy grande y tiene muy pocas mitocondrias. Las mitocondrias podríamos decir que son como un horno en el cual se le pone energía, carbón, ¿no? El carbón va a ser la energía, es decir, la grasa en este caso, y nos va a producir
como habíamos dicho, energía. Entonces, hay muy pocas mitocondrias, solo sirve para guardar grasa, ¿no? El pardo, sin embargo, nos vamos a usar más que todo para el calor, para que nos dé termogénesis o nos dé calor. Está más que todo prevalece en los niños, en los infantes, y en los adultos solo representa un 10 a un 15% y no está, está situado, digamos, en la espalda, en el cuello y en los omóplatos, ¿no? Ahora, cuanto más IMC tengamos, por ejemplo, cuanto más gorditos estemos, menos tejido pardo vamos a tener. Y obviamente nos está quitando todo ese beneficio porque estas células sí son beneficiosas y es perjudicial para nosotros, ¿no? La diferencia contra el blanco es que estas ya no tienen un tejido adiposo, perdón, unas gotas de lípidos muy, muy grandes, sino que son más pequeñitas y tienen muchas mitocondrias, tienen muchos hornitos para crear mucha energía, para crear este calor. ¿Por qué son chiquititas estas grasitas? Para que tengan más facilidad de romperse y entrar a lo que es el horno, a lo que es la mitocondria y así producir calor. Entonces va a ser mucho más fácil para estas células eh, sintetizar todos estos lípidos y así poder producir energía. Igual, el tejido adiposo pardo, igual está vasculado, tiene nervios, tiene células madre y tiene macrófagos. El tejido adiposo beige es un tejido adiposo que está entre el blanco y el pardo. Es igual, las gotas lipídicas son un poco más grandes, como las podemos ver. También tiene bastantes más mitocondrias que el tejido adiposo blanco. Sin embargo, no es tanto como como el pardo. El beige se forma cuando nosotros estamos expuestos al frío, nos tenemos mucho frío, entonces el tejido adiposo blanco cambia su predisposición y se convierte en beige para así ayudar al cuerpo a que genere más calor. Esa es una forma. Otra forma también es con el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, el tejido adiposo blanco tiende a convertirse en adiposo beige para así producir energía y poder rendir un poco más en lo que es el tema del ejercicio. Entonces, ya sabemos la diferencia entre las tres. Como habíamos dicho, el tejido adiposo beige va desde el adipocito blanco maduro, desde las células especializadas, de las células madre, o de una célula predispuesta que ya sea beige, ¿no? Entonces, el hecho de que el tejido adiposo blanco tengamos en su mayoría, es decir, tengamos mucho perímetro abdominal, mucha grasa en la parte del abdomen sobre todo, tengamos mucho de este tejido, va a ser muy malo, va a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque va a crear muchas sustancias, lo vamos a llamar así, después vamos a profundizar en esto, como, como estas interleuquinas o el factor de necrosis tumoral alfa, que también vamos a hablar de ello, que van a distintos órganos, el páncreas, el hígado, el intestino, todo el sistema digestivo, perdón, el músculo, el corazón, las arterias y el cerebro, y van a ser perjudiciales para nuestra salud, ¿no? También hay que recordar que el tejido adiposo, sobre todo los adipocitos, se crean en la adolescencia. Es decir, si yo en la adolescencia consumo mucho, tengo, por ejemplo, 10.000 adipocitos, ¿no? Digamos un número. Tengo 10.000 adipocitos, vale. Cojo los 10.000 adipocitos y esos 10.000 adipocitos me van a acompañar durante toda la vida. ¿Qué ocurre? Si en la adolescencia yo empiezo a comer y lleno el adipocito, lo sobrecargo el adipocito, se hincha, llega un momento en el que ya no puede tener conservar tanta grasita, entonces ¿qué hace? Ya no se convierte, ya no se sigue agrandando, sino que se duplica. Es decir, si yo sigo comiendo, ya no tengo los 10.000 adipocitos, voy a tener 20.000. Y estos 20.000, si sigo comiendo, se van a convertir en 40.000, ¿no? Y así. ¿Qué ocurre? Que en mi adolescencia entonces me voy a predisponer durante toda la vida a tener una cierta tendencia a ganar esos adipocitos, perdón, a ganar grasa o a ganar perímetro abdominal porque esos adipocitos ya no se van a ir. Ya es muy difícil. Hay formas, por ejemplo, haciendo ejercicio, entrar,
intervenciones quirúrgicas, ¿no? La lipotransferencia o la liposucción, que nos están quitando adipocitos, es una forma de quitarlos, pero después en todo el sentido nos va a llevar a que el adipocito siempre nos acompañe durante el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en cómo llevamos la adolescencia y a los adolescentes a su alimentación, porque esos, como le habíamos dicho, esos adipocitos siempre, siempre van a acompañarnos durante el resto de nuestra vida, ¿no? Se renuevan entre un torno a un 10%. Bueno, entonces, para que nos quede claro, un resumen, un pequeño resumen de los tres tipos de adipocitos que tenemos, de células de grasa que tenemos. Habíamos dicho que el blanco es el menos útil, es el que reserva energía y también tiene una función endocrina, que luego la vamos a ver lo mala que es si tenemos mucha cantidad, si estamos en obesidad. Eh, la densidad, como habíamos dicho, de mitocondrias es baja en comparación a estas dos. Se puede observar claramente que aquí, por ejemplo, hay 3 en este caso, y aquí hay bastantes más, y aquí hay bastantes más. Entonces, y la grasita que estamos guardando es unicular, es muy grande, ¿no? Este tiene más mitocondrias, sirve para el calor, sirve para también, tiene una función endocrina muy buena, y tiene muchas bolitas de grasita, ¿no? Y el beige es medio, ¿no? Tiene medio, pero sirve para, o bien para la termogénesis, o bien para endocrino, depende de la función y de lo que estemos haciendo. Muy bien. Eh, Teniendo claro lo que es el tejido adiposo, ya vamos a ir a lo que es el tema de la obesidad, que es cuando nos sobrepasamos de tener esos adipocitos, estas células de grasa, las vamos a tener muy, 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 muy inflamadas y vamos a tener un gran problema porque va a surgir que vamos a tener distintas comorbilidades, ¿no? Según la OMS, el anormal o excesivo almacenamiento de grasa secundario a diferentes causas, incluyendo el desbalance energético, fármacos y patología genética, es una enfermedad crónica, recurrente y progresiva, enfatizando en la necesidad de acción inmediata para la prevención y el control de esto. Es decir, si yo como más de lo que gasto, el cuerpo, como habíamos visto, lo va a guardar, ¿dónde? Lo va a guardar en el adipocito y esta energía se va a quedar almacenada ahí. Pero si yo sigo guardando la energía y no la gasto en ejercicio, en algún tipo de actividad física, en caminar, sedentarismo, la grasa se sigue acumulando y va a seguir almacenándose, va a seguir creciendo mi tejido adiposo, va a seguir creciendo mi perímetro abdominal, me va a seguir creciendo la barriga, ¿no? La pancita, ¿no? Entonces, esto va a ser perjudicial para nuestra salud. Aquí hay un poco de la epidemiología que se ha multiplicado por 3 en el mundo, ¿no? Sobre todo también aquí en Perú estamos bastante mal, tenemos un 24,6 de obesidad, las mujeres más que los hombres prevalecen en un 28,1%, bueno, los datos en el 2016, y aquí mostramos una forma de que podamos más o menos ver cómo estamos de sobrepeso o obesidad según la OMS, que es con el IMC, ¿no? El IMC es muy sencillo, que es básicamente el peso entre nuestra talla al cuadrado y más o menos vamos a poder ver cómo estamos de peso, de sobrepeso u obesidad. También cabe mencionar que si cuando nosotros vamos al nutricionista, por ejemplo, no solo usamos el IMC, también vamos a usar los pliegues para que así podamos ver un poquito más cuánto de porcentaje tenemos y cuántos kilos realmente tenemos de grasa. Bueno, entonces, ¿por qué es un problema la obesidad? Porque todo el mecanismo, todos los mecanismos que va a haber en el cuerpo que están programados para funcionar bien, empiezan a funcionar muy mal, porque hay un exceso de estos adipocitos y hay un exceso de esta grasa. Entonces, eh, podemos tener la resistencia a la insulina, que va a derivar a una diabetes, podemos tener una enfermedad del corazón, podemos tener una hipertensión. ¿Cómo? Pues ahora lo vamos a explicar. Primero vamos a ver que hay lipoproteínas, que son los kilomicrones, el VLDL, el IDL, el LDL y el HDL, ¿no?
Todos estos están formados en distintas proporciones por triacilglicerol, los fosfolípidos, el colesterolio, perdón, proteínas, colesterol y en otros, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos tengamos más, vamos a tener beneficios o vamos a tener problemas. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Bueno, las principales causas de la obesidad en un tanto por ciento son la herencia, ¿no? Los genes. Hay genes específicos como el FTO o el MC4R que están asociados a mayor riesgo de obesidad, pero estos genes no necesariamente nos van a decir que tengamos que tener obesidad sí o sí, sino que nos van a predisponer a que si tenemos una mala dieta nos va a ser mucho más fácil agarrar peso respecto a otra persona que no los tiene, ¿no? Y sobre todo, y es donde siempre estamos muy mal aquí, sobre todo en Perú, es en los factores ambientales y en los factores de comportamiento. Más que la genética es la epigenética. Es decir, la dieta, el estilo de vida y el entorno. ¿Por qué? Porque si una familia con papás obesos van a tener buenos hábitos, es muy probable, es decir, imposible que tengan buenos hábitos. No van a tener buenos hábitos y esos hábitos sí se los van a heredar a los pequeños, a los hijos, para que ellos sigan comiendo y van a hacer una obesidad infantil. Y como no han aprendido hábitos buenos durante toda su infancia ni su adolescencia, van a seguir con esos hábitos malos en su adultez. Y habíamos dicho antes que si en la adolescencia teníamos obesidad y teníamos muchos adipocitos, se iban a quedar toda nuestra vida. Entonces ya el problema se agrandó. Bien, la dieta es un consumo elevado en alimentos ricos en caloría, alimentos, frituras, dulces, las gaseosas, eh, bollería, todo ese tipo de alimentación va a ser muy, muy mala para nuestro cuerpo porque no la estamos gastando, más si sobre todo no la estamos gastando. Si no hacemos ejercicio, si no hacemos actividad física, son factores importantes porque no lo estamos gastando y estamos haciendo un desbalance energético, estamos comiendo mucho más de lo que gastamos. Y eso nos está haciendo que se guarde la grasita y no se va a gastar nunca, porque nunca tenemos esa costumbre de gastarla. Igual, el entorno. Si no tenemos un entorno en el cual podamos tener opciones accesibles a alimentación saludable, no vamos a tener más remedio que comer algo que no es saludable y por ende también va a ser perjudicial para nuestro cuerpo, ¿no? En los hábitos alimenticios, es lo mismo que hemos dicho, es una respuesta, comer ante el estrés o también el hecho de no dormir a sus horas. Por ejemplo, cuando no nos dormimos a nuestras horas, también nos va a crear un hambre. En la noche, por ejemplo, nos crea hambre porque no nos estamos durmiendo temprano y por ende comemos dando más energía al cuerpo y haciendo que se almacene más, ¿no? Hay gente que come por estrés, por aburrimiento, por las emociones y eso no es bueno. Igual, la falta de sueño también altera los ritmos circadianos y que regulan el apetito y aumenta la ingesta de los alimentos, lo que habíamos dicho. Nos quedamos despiertos, no, nos desvelamos y nos da hambre y comemos, ¿no? Y comemos a medianoche. Algunos medicamentos también pueden contribuir al aumento de peso porque nos puede dar hambre y porque puede hacer que no comamos más. Entonces, para hacer un resumen, la obesidad básicamente llegamos a la obesidad, perdón, mediante un estilo de vida en el cual es inadecuado porque no hacemos un deporte, porque no hay una actividad física, tenemos un sedentarismo, nos quedamos viendo la tele, en la novela, en Facebook, en el móvil, en celular, y no nos movemos, ¿no? También la alimentación, sobre todo la facilidad que tenemos hacia los alimentos industriales que usan grasas que son más baratas, las grasas trans, nos dan bollería industrial, bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, la Sprite, Fanta, todas estas gaseosas también son un aumento increíble de energía que tampoco gastamos, entonces vamos a tener mucho desbalance, ¿no? Y como habíamos dicho, la disponibilidad. Es más fácil conseguir agua potable, no podemos consumir del caño, no podemos, es difícil, a lo mejor no nos gusta el agua hervida y preferimos una gaseosa. Bueno, entonces hay una disponibilidad baja de alimentos y baja de recursos y nos dan malas opciones que son más accesibles, también suelen ser más baratas y por ende
nos va a hacer que cometamos estos errores y consumamos mucha energía más de las que estamos gastando, ¿no? Eh, para seguir, necesitamos hablar de la leptina. La leptina es una hormona, ¿no? Es una hormona, es una señal que manda el cuerpo. Tiene una función, una de las funciones que tiene es que la leptina nos dice o le dice al cerebro que ya no quieres más. Cuando tú comes y tu estómago y tu tejido adiposo secreta leptina, es decir, ya me llené, va al cerebro y ya no quieres comer más, ya no tienes hambre, se para todo el ciclo de la digestión, del hambre, perdón, y tú ya no quieres comer más, ya no tienes más hambre. ¿Qué ocurre? Que la leptina también la secreta el tejido adiposo, ¿no? Es una hormona liporreguladora, es decir, la leptina también llega aquí al receptor OBR y activa una serie de señales, pero la que nos importa es esta, el STAT3. ¿Por qué? Porque disminuye la actividad para que haya una transcripción lipogénica, es decir, para que dejemos de crear eh, las bolitas de grasa y dejemos el ácido graso libre. Esto es importante porque cuanto menos lipogénesis haya y los ácidos grasos estén libres, podemos usarlos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ejercicio, lo primero que vamos a usar es la glucosa que hay, el azúcar, ¿no? Usamos el azúcar. Después de que usamos el azúcar, cuando ya estamos en reposo, cuando ya estamos descansados, a la hora de caminar, a la hora de reposar, normalmente lo que usamos son los ácidos grasos libres. No usamos el ácido graso de la tripita, del pliegue, no usamos ese ácido graso, usamos el ácido graso que está en la sangre, ¿no? Entonces, cuantos más ácidos grasos libres haya, nos va a facilitar para que haya ese uso y sea un sustrato después del ejercicio, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, igual, aquí la leptina normal, en un estado normal, en una persona que no tiene obesidad, que no tiene ningún tipo de problema, va a llegar a la leptina, a lo que es la célula, y va a llegar al receptor de leptina OBR, ¿no? Activa el STAT3 y este disminuye el SRBP1, que básicamente es una proteína vinculadora de elemento regulador de los esteroles. Básicamente lo disminuye, es decir, deja de crear grasita, deja de crear grasa y aumenta la AMP quinasa. El AMP quinasa va a disminuir el acetilcoenzima carboxilasa, va a disminuir también el malonilcoenzima A, y si lo vemos aquí, el malonilcoenzima A está, digamos, parando el, el carnitimpalmitol transferasa 1, o sea, ay, perdón, está parando aquí, lo está parando, es decir, no me está dejando hacer una oxidación de grasas. Pero como está la leptina en el receptor y activa el AMP, entonces al disminuir el acetilcoenzima carboxilasa, hace una cascada, disminuye el malonil, disminuye el coenzima graso, disminuye también la formación de triglicéridos. Entonces, esta oxidación aumenta, ya nadie la está parando, aumenta la oxidación y empieza a usar las grasas como sustrato, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto es una persona normal, pero lo que viene después es que una persona que tiene un alto tejido adiposo, que está con obesidad, al producir tanta leptina, el propio cuerpo crea una resistencia a la leptina, porque hay mucha, demasiada, entonces ya no la quiere transcribir. Y todo esto que nos ayuda a quemar las grasas, se para. Por eso es que una parte que tengamos mucho tejido adiposo, sobre todo blanco, es perjudicial, es malo, porque nos hace que nuestras funciones de quemar las grasas se paren, ¿no? Este es uno. Después,
vamos a ir a hablar de los triacilgliceroles. Y el triacilglicerol es básicamente la dieta, ¿no? Comemos grasa y lo juntamos con las sales biliares y se convierte en una emulsión. La grasa que es grande relativamente, cuando lo comemos se convierte en una emulsión, se convierte en bolitas chiquititas. Bien, ¿para qué? Para que la lipasa pancreática, para que el páncreas la siga rompiendo y va a crear dos ácidos grasos libres y uno monoacilglicerol, ¿no? Lo va a dividir y cuando lo divide va a ingresar más fácil a la célula porque están chiquititos, ¿no? Una vez que entran chiquititos, se vuelven a unir formando, estaban los dos ácidos grasos libres y uno con la glicerina, entonces se convierte en el triglicérido, ¿no? Triacilglicerol. Y este triacilglicerol, perdón, va a ir, no, ni siquiera va a ir por la sangre, no va a ir por la sangre, va a ir por la linfa. Es decir, va a evitar al hígado y va a estar ya disponible para nosotros. Entonces, comer una alta cantidad de grasas, sobre todo saturadas, no es bueno porque nos va a hacer que tengamos muchos triacilgliceroles en la sangre. ¿Qué tiene de malo? Pues ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros tenemos unos triacilgliceroles en la dieta iguales a los catabolizados, es decir, no hacemos un desbalance, comemos bien, comemos igual, está muy bien, está perfecto, no hay ningún tipo de señal mala. Está aquí, por ejemplo, la primera imagen, está bien, no hay problema. Cuando empezamos a comer mucho más en la dieta de lo que gastamos, lo que va a ocurrir es que el adipocito va a empezar a almacenar más, ¿no? Habíamos visto que los almacenaba en una bolita grande, la primera diapositiva, los almacenaba muy grande, entonces se va a empezar a llenar, se llena y habíamos visto que no lo quema, ¿no? No lo quema, ni se rompe, ni se disminuye, nada. Se queda ahí guardado a esperar que en algún momento lo usemos con ejercicio, con un déficit calórico, que dejemos de comer y recién se ponga. Pero mientras tanto se sigue llenando y seguimos comiendo y se sigue llenando y se sigue haciendo grande. Va a llegar un momento en el que va a ser muy grande y como está muy grande, va a mandar una señal de alerta, va a decir, oye, pero tenemos que tener un problema y tenemos demasiada cantidad. Entonces, lo que va a hacer es que va a llamar a la proteína 1 de la quimiositasis de monocitos, va a llamar al MCP1. ¿Y qué hace este MCP1? Básicamente llama para que a unos macrófagos, es decir, a unas sustancias para que coman, para que rompan este adipocito, esta grasa y la conviertan en ácidos grasos libres. A primera instancia habíamos dicho que esto no era malo porque se usaba cuando estábamos en reposo, pero si tenemos una gran cantidad, si tenemos mucha cantidad, si tenemos grandes cantidades de ácidos grasos libres, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque los adipocitos que dejan ácidos grasos libres, por ejemplo, en el músculo, este, perdón, los adipocitos que dejan ácidos grasos libres en el músculo, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Se van a meter dentro de la célula del músculo y cuando la célula del músculo se va a llenar de grasas, el músculo cuando le demos glucosa ya no la va a necesitar porque ya tiene esa energía ahí. Están los ácidos grasos, ¿no? Entonces son depósitos ectópicos de lípidos que se llaman, ya no necesitan glucosa, ya no se mueve el GLUT4 por la insulina, ya no quiere porque ya no necesita, ya está lleno. Y por ende, ya hay una resistencia a la insulina a la glucosa, ya no va a ingresar glucosa, se va a quedar con la grasita que nos ha dejado el adipocito en ácidos grasos libres. Entonces, el exceso de triacilglicéridos a largo plazo en nuestro músculo nos va a hacer una resistencia a la insulina porque esa grasa libre ya es sustrato suficiente para el músculo y crea una resistencia que a largo plazo, perdón, va a darnos una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Es por eso que puede predisposicionar esto. Entonces, la miostetosis
es lo mismo, esta imagen es un poquito más explícita, es con el puntero aumenta lo que habíamos dicho, el MCP1. Este MCP1 va a hacer que aumente el factor de necrosis tumoral y este factor de necrosis tumoral es el que rompe esto y aquí que había una célula de grasa, un adipocito, va a llenarlo de adipocitos y va a llenarlo de grasas dentro del músculo, haciendo que ya no haya una respuesta correcta a lo que es la insulina, haciendo una resistencia a la insulina y por ende a una diabetes mellitus tipo 2. ¿No? Como lo vemos, aumenta la interleuquina, aumenta el factor de expresión tumoral alfa, aumenta la lipólisis, hay una lipotoxicidad, aumenta los ácidos grasos libres y hace que el músculo ya no quiera glucosa y el hígado tampoco quiera ni aumenta la glucogénesis y la gluconeogénesis, haciendo una resistencia a la insulina. Bien, ahora, el proceso inflamatorio, por ende, también va a ser una inflamación general baja, pero constante en los obesos. Y aquí lo podemos ver, el adipocito está grande. En comparación a una persona delgada, está grande, ¿verdad? Entonces, los adipocitos normales tienen aquí un T-helper 2 y el 3, que va a ser la polarización y va a hacer que la interleuquina 10 y la arginasa, que son antiinflamatorios, que son buenos, actúen. Y también vamos a hablar aquí, vemos aquí la adiponectina. La adiponectina es una lipoproteína que es muy buena, que luego también ahora lo vamos a explicar, y nos va a hacer, tiene muchísimos beneficios, pero cuando ya somos obesos, ya no hay adiponectina. Disminuye la cantidad de adiponectina y aumenta la leptina, haciendo que haya esa resistencia de la que habíamos hablado antes, haciendo que tengamos muchos más problemas porque no la acepta el cuerpo, porque no nos saciamos tampoco, el cuerpo no acepta la leptina, hay una resistencia de ella, me sigue dando hambre, sigo comiendo, ¿no? Es un círculo vicioso y además el TGLP1 va a ser, como son muy grandes los adipocitos, que haya un factor de necrosis tumoral alfa, que habíamos dicho que rompe la grasita, rompe esa bolsita de grasa que tenía el adipocito, haciendo ácidos grasos libres, haciendo esa mioestatosis. Es decir, me está perjudicando a nivel general por todo el cuerpo este tejido adiposo blanco que está en exceso por haber comido mucho, ¿no? Entonces, la adiponectina, ¿por qué es buena? ¿Por qué la adiponectina? Que nosotros, cuando estamos en un estado nutricional normal, adecuado, correcto, sí se secreta y cuando estamos en obesidad no se secreta. ¿Por qué es bueno? Bien, la adiponectina básicamente hace que los músculos capten esos ácidos grasos libres, ¿no? Y como habíamos dicho, después de un ejercicio, después de hacer una actividad física, yo gasté mi glucosa del músculo y el cuerpo en un estado de reposo, de tranquilidad, va a seguir gastando, va a usar, ya no va a usar la glucosa ni el glucógeno, va a usar ácidos grasos libres. Está tranquilo, está en reposo y nos tenemos todo el tiempo del mundo para usar ácidos grasos por la beta oxidación y también hacemos una adaptación de glucosa correcta. En el hígado aumentamos la glicólisis, la gluconeogénesis y también sintetiza ácidos grasos disminuye, perdón, la síntesis de ácidos grasos y la gluconeogénesis. Tenemos correcto, estamos bien, estamos equilibrados, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en obesidad, estamos perdiendo este privilegio, estamos perdiendo estos beneficios, ¿no? También la liponectina, como habíamos dicho, estamos en un estado nutricional normal, la liponectina que va a la célula también ayuda a la insulina y al receptor de insulina a que se activen bien de la manera más correcta posible y aceptando esa glucosa, es decir, nos va a ayudar a la resistencia de la insulina. Pero ¿cómo la logramos tener la leptina? Disminuyendo la cantidad de grasa que tenemos en los adipocitos. No podemos disminuir adipocitos, es muy difícil, pero sí podemos disminuir la grasa que tenemos dentro mediante dieta para que así creemos más adiponectina y así ayudemos a nuestros receptores de insulina a tener la glucosa dentro de la célula. Bien, por eso es la importancia de tener
un estado nutricional correcto. Bien, entonces, ¿cómo evitamos la obesidad? Vamos a la parte nutricional. Dejamos la bioquímica, dejamos lo difícil y vamos a la obesidad. Entonces, aquí hay un caso muy práctico que todos podemos hacer en casa o de nuestros ordenadores móviles, que es básicamente cuánto tiempo me va a llevar perder grasa. Existen esas dietas que nos dicen pierde grasa en un día o pierde grasa en tantos meses, vas a perder tantos kilos de grasa. Bueno, una forma, por ejemplo, de verlo es con este ejemplo. Tenemos 1 kilo de grasa, más o menos nos va a dar unas 7.700 kilocalorías. Entonces, en este ejemplo práctico, yo quiero perder 5 kilos de grasa, me ha ido al nutricionista y me ha dicho que tengo mucha grasa y yo quiero perder 5 kilos de grasa, ¿no? Me tomo los pliegues y veo cuánto tiempo me va a llevar. No podemos mentir a nadie y vamos a hacerlo de una forma matemática. Si yo quiero hacer un déficit calórico de 500 kilocalorías al día, algo tranquilo, suave, sin pasar mucha hambre, sin pasarlo muy mal, entonces 5 kilos por los 7.700 kilocalorías que nos va a dar 1 kilo, nos dan 38.500 calorías. Si lo divido en 500 calorías que me va a faltar al día, tardaría 77 días en perder 5 kilos de grasa. Ni más ni menos. No podemos tampoco reducir tiempos, ni querer correr, ni ir con prisas. ¿Por qué? Porque también hay un punto importante en esto, una trampa, que es que no siempre en un déficit vamos a perder grasa. Si yo hago un déficit muy grande y no hago ningún tipo de actividad física, lo que me va a ocurrir es que la primera célula que el cuerpo va a matar es la del músculo, porque la célula del músculo gasta mucha energía. Entonces, si yo me estoy muriendo de hambre, lo típico que alguien llega y dice, bueno, voy a hacer dieta, ya no, o en la noche me voy a comer una infusión, perdón, voy a tomar una infusión y me como un pancito, ¿no? Y ya. Y no hago ningún tipo de actividad, el cuerpo entra en un estado de alarma. Estoy muriendo de hambre, ¿no? Ya no usa el depósito de grasa. Es irónico, pero no lo va a usar. Va a matar a la célula que no está usando y que gasta mucha energía. Y esa es la célula del músculo. Es por eso que muchas veces perdemos peso en la balanza, nos vamos a la balanza, perdemos peso, está muy bien, está genial. Y de repente es cuando nosotros, por eso medimos los pliegues, vemos que los pliegues, sobre todo el brazo, este pliegue, no sé si se ve, queda como que muy colgando de repente, está ahí la grasa colgando, porque la grasa no se ha gastado el músculo, porque nos hemos quedado sin energía y el cuerpo ha gastado el músculo porque es la célula que, como digo, más gasta y menos funciones tiene, porque no haces nada. Entonces, tienes que juntar la dieta con una actividad física, ¿no? Eh, bien, entonces, aparte de la actividad física que vamos a tener que realizar sí o sí, es algo necesario, también tenemos que tener en cuenta algo para nuestros, como habíamos dicho, los adolescentes, que nuestros pequeños que están creciendo bien, que tienen que comer adecuadamente, que vamos a cuidar su alimentación y nosotros que también en casa tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que tener hábitos buenos. Aparte, como hemos dicho, la actividad física. Estos hábitos es que no es solo cantidad. Hay una paradoja, por así decirlo, que nos dicen, o hemos escuchado muchas veces, come 5 veces al día. Ok, entonces muchas personas creen que comer 5 veces al día significa que yo llega y en el desayuno como cualquier cosa, pero he desayunado, en la media mañana me como unos chetos, pero he comido mi media tarde, en el almuerzo puedo tomar mi caldito y en la tarde, perdón, en el almuerzo tomo mi caldito, a media tarde me han dicho que coma, así que como una fruta nada más, y en la noche, pues mi té con mi pan y ya he hecho mis 5 comidas al día porque yo he escuchado que 5 comidas al día está muy bien. Pues no está bien, no es que haya cantidad ni que tengamos que comer muchas veces al día, sino que simplemente tenemos que escoger la calidad, ¿verdad? Tenemos que ver que estamos comiendo correctamente. Entonces, vamos a evitar todo tipo de alimentos procesados, que tengan grasas trans o saturadas,
las bebidas carbonatadas, que sí, que están muy ricas, que son muy buenas, que nos gustan mucho, pero hay que evitarla en la manera de lo posible, ¿no? Y vamos a elegir mejores opciones, ¿no? Hay la diferencia entre un plato lleno de ensalada respecto a una bolsita de chetos, es la misma cantidad de calorías, pero la otra tiene mucha más calidad que respecto a la bolsita de chetos. Entonces, tenemos que ver que no es solo cantidad, sino también la calidad de los alimentos que estamos escogiendo, ¿no? El rol de la saciedad, intentar como habíamos dicho, comer una buena cantidad de alimentos que tengan pocas calorías, es decir, las verduras, las frutas, junto con nuestra proteína, la, carnes, pescado, menestras, nos va a ayudar a que nos sintamos llenos porque vemos cantidad en el plato, comemos cantidad, pero comemos una calidad también y ya no nos va, y va a ser suficiente. Y el control hormonal, habíamos dicho que dormir a nuestras horas es importante para nuestros ritmos circadianos y para que también tengamos nuestros horarios de comida bien predispuestos. Es decir, si yo me duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 12 del día, estoy perdiendo la oportunidad de desayunar bien y me levanto con hambre y el almuerzo lo como, pues como muchísimo más. Porque me he levantado con hambre y no he desayunado, no he comido, quiero comer mucho y elijo una mala opción porque me muero de hambre y como mucho más de lo que debería, ¿no? Consejos nutricionales también, desayunos ricos en proteína, vamos a intentar desayunar huevos, carne, pescado, leche, yogur. En los yogures, los menos comerciales, vamos a buscar los yogures más naturales posibles, que tengan azúcares, que no tengan, perdón, que no tengan azúcares añadidos o que no tengan demasiados, eh, sí, demasiadas sustancias que no nos van a ayudar. El plato equilibrado, seguramente muchos hemos visto el plato de Harvard, ¿verdad? Que la Universidad de Harvard hizo, que es la mitad del plato debe estar compuesta por uno de los vegetales, la otra mitad vamos a dividir en dos y un cuarto serían alimentos ricos en carbohidratos, es decir, arroz, papa, yuca, camote, también podemos ver pan, y la otra cantidad serían las proteínas, es decir, pescados, carnes, huevos, menestras, una hidratación consciente, es decir, lo mismo, vamos a dejar de lado las gaseosas, vamos a dejar de lado cualquier tipo de bebida azucarada y vamos a elegir agua, ¿no? El agua. El agua nos va a ayudar a quitar muchas calorías innecesarias y también nos va a ayudar a controlar ese peso. Y por último, vamos a hablar también del etiquetado. Es muy importante, no sé si sí, habéis escuchado, el hecho de no ir a comprar o no ir de compras con hambre. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre, cualquier opción que está hecha para que yo lo quiera comprar, que no es buena, yo la quiera comprar, ¿no? O sea, si yo me voy con hambre y veo un bollo, veo una panadería, veo galletas y como tengo hambre voy a pensar que sí, que es buena opción, lo voy a comprar, lo voy a llevar al carrito y me lo voy a llevar en casa. En casa probablemente cuando tenga hambre también voy a cometer errores y voy a comer eso que está en casa, pero si no lo compro, en casa no va a haber y no lo voy a comer. Entonces hay que tener mucho en cuenta de, uno, no ir a comprar con hambre, ¿no? Y dos, tener muy en cuenta el etiquetado, porque muchas veces nos dicen, oye, este alimento es sano, es natural, está hecho de forma con cereales, y no es natural, no tiene lo que dice, porque el etiquetado lo vemos y nos dicen la verdad. Entonces, hay que tener en cuenta siempre el etiquetado, ver el etiquetado. Muchos alimentos, por ejemplo, les agregan destroza o el jarabe de maíz, no nos ponen azúcar como tal, ¿no? Ponen jarabe de maíz y esto hace que nos den una gran cantidad de azúcares sin que nos lo hayan dicho, por así decirlo. Bien, también en Perú, si no me equivoco, hay rombos, los rombos también nos van a ayudar, pero también nos hacen trampa, porque los rombos, por ejemplo, cuando son el envase las galletas, por ejemplo, cuando son muy pequeñas, reducen, digamos, el tamaño del empaquetado y ya no pueden poner el rombo porque taparía la publicidad, entonces se eximen de la ley de poner rombos, y eso también es una forma de publicidad engañosa, no tiene rombos, yo creo que es bueno, y
me lo compro pensando que es bueno. No es bueno, lo que pasa es que me han hecho la trampa. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar, de ver sobre todo el etiquetado y ver qué nutrientes nos va a dar, qué grasas totales, de las cuales son saturadas o poliinsaturadas, que son buenas o que son malas, cuánta cantidad de grasa nos está dando, ¿bien? Y eso hay que tener muy en cuenta. Por último, también recomendar eso, ir al nutricionista. Estamos aquí también nosotros para ayudarles. Tenemos el consultorio de adultos y podemos ayudarles en todo lo que es las dietas y cómo evitar y también cómo mejorar nuestro estado nutricional, cómo evitar la obesidad y cómo reducir esta obesidad para llegar a un estado normal. Muy bien, eh, eso sería todo. Muchas gracias y si tienen preguntas, yo estaría dispuesto a responderlas. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Alba, por esta excelente ponencia, por la información que nos ha brindado a cada uno de nuestros participantes. Así también recordarles que pueden dejar sus preguntas o sugerencias en la cajita del chat del Zoom para que pueda responder nuestro ponente, ¿no? Licenciado, para culminar la tele y ese de esta tarde, si tuviera alguna recomendación final o alguna sugerencia con respecto al tema tratado, sería excelente. Como habíamos lo dicho, básicamente eh, bueno, en resumen, lo que hemos resumido es que tenemos que tener mucho cuidado en nuestros adolescentes, que es donde se quedan, digamos, el tejido adiposo y es, digamos, una sentencia, ¿no? Es la sentencia para el final para nuestra vida. ¿Cuántos adipocitos tenemos en la adolescencia? Ahí con eso nos vamos a quedar toda la vida. Recordemos, es muy difícil que se terminen, es muy difícil que se mueran y es muy fácil que aumente en la adolescencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo alimentamos a nuestros pequeños y a nuestros adolescentes. Y siempre tener muy en cuenta que tenemos que tener una buena alimentación y si tenemos algún tipo de duda, si tenemos algún tipo de problema, podemos acudir al nutricionista. Como habíamos dicho, ya estamos aquí, tenemos un consultorio, estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que sea posible. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las preguntas por parte de nuestros participantes. Como primera pregunta nos comentan, ¿el consumo de huevo entero aumenta el colesterol y triglicéridos? Vale, esa es una buena pregunta. Eh, el consumo de, bueno, hasta donde se sabe, el colesterol dietético nada tiene que ver con el colesterol sérico, es decir, el colesterol que yo me como como tal, no tiene que ver con el colesterol que se forma después de una síntesis de grasa. Entonces, la yema del huevo es mala hasta donde yo tengo entendido y todos los estudios que yo he visto, no es mala. Sí he escuchado que hay algunos estudios que dicen que no es buena, pero a mi parecer, y como nutricionista, yo sí la recomiendo porque, lo he dicho, nada tiene que ver el colesterol sérico, el colesterol de la sangre, con el colesterol dietético que al final se convierte en vitamina D, ¿no? ¿Y qué más? Los triglicéridos. Los triglicéridos, habíamos dicho que están formados básicamente por una glicerina y por ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, más que todo, van a ser por el hecho de que estoy consumiendo muchos carbohidratos y se van a formar estos triglicéridos. ¿Qué más? Muchísimas gracias por la respuesta, licenciado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos comentan, recomendaciones, ¿nos podría brindar recomendaciones para poder prevenir la obesidad en la adolescencia? Igual, tenemos que ver que los hábitos de los papás siempre se van a heredar, entonces nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar. Después, no darle dinero al niño o no darle mucho dinero al adolescente porque va a comprar los chetos, va a comprar cualquier cosa que en el kiosco, lamentablemente no tenemos un control muy bueno con ello, con la alimentación que nos puedan dar. Educar también al niño, educarle puede igual venir al consultorio, darle cualquier tipo de recomendación, podemos hablar con ellos y hacer una dieta balanceada en casa. Es que no hay mucho más. Es más parte de nosotros como padres que y evitar eso, que lleven dinero al colegio porque es donde compran ellos en su libertad
tienden a elegir malas opciones no porque sean malas, sino porque no las conocen, ¿no? Y es lo más rico y obviamente las publicidades lo hacen para eso, para que compren ese alimento que es muy malo. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Tenemos otra pregunta por acá. Nos comentan, a pesar de realizar ejercicios de forma constante, tanto cardio como pesas, y mantener hábitos alimenticios saludables, no noto una reducción en mi porcentaje de grasa corporal. ¿A qué podría deberse y qué aspectos podría estar descuidando? Vale, ahí eso es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que eh, tenemos que ver primero si hay un balance energético negativo, si de realmente yo estoy haciendo mi dieta correctamente, porque yo me puedo esforzar mucho en el gimnasio, pero me va a dar hambre. Entonces, si yo no como la misma cantidad o incluso más porque tengo hambre, porque me da hambre, si como la misma cantidad o más de lo que estoy gastando, no voy a perder nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que también cómo vamos a focalizar el ejercicio. Si yo hago ejercicio de pesas y después hago el de cardio, no es tan beneficioso como hacerlos diferenciados. Es decir, un día hago mucho cardio, que no lo recomendaría más un cardio normal, relativo, suave, pero sí un ejercicio de pesas intenso porque la intensidad es donde va a hacer que aumente mi masa muscular, que va a hacer que haya un mayor gasto energético a largo plazo y hay ese desequilibrio para que tenga un déficit y esto, ver, como le habíamos dicho, si hay un balance en el ejercicio. No unir el cardio con las pesas no es tan bueno como hacerlos diferenciados. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes. Si el niño engordó a partir de desde los 3 años hasta los 10 años, ¿eso significa que a futuro será un adulto obeso? No tiene por qué, pero va a ser más predispuesto a, quiero decir, lo que habíamos dicho. Si tenemos, pongamos un número, lo repito, tengamos un número, yo tengo 10.000 células de grasa. Yo le empiezo a dar al niño comida, el niño come, come, come. No es que se dividan, no es que aumenten poco a poco, es que se dividen, no es 10.000, pasan a 20.000 y de 20.000 a 40.000. ¿Qué pasa mi niño cuando es adulto hace una buena dieta, hace una buena alimentación, estos 40.000 adipocitos no tienen por qué estar llenos de grasa, es decir, no tiene por qué tener un pliegue, no tiene por qué tener barriguita, no tiene por qué tener grasa acumulada, pero sí está más predispuesto en que cuando cometa un desequilibrio, en cuanto empiece a comer un poco más, estos adipocitos tengan mucha facilidad para llenar grasas y aumente muy rápido de peso, está más predispuesto a ello. No tiene por qué ser necesariamente obeso en la adultez. Es los hábitos, pero sí le estamos predisponiendo a que tenga mucha facilidad en tener peso a largo plazo. Muy bien, continuamos con las preguntas. Nos comentan, en cuanto a los aceites, en los últimos tiempos se promueve comer la manteca en lugar del aceite vegetal. Ujú, ¿Qué nos ujú. recomienda usted? Sí, es cierto, está bien. Se ha visto que la grasa, la manteca, cuando se calienta, que crea muchos ácidos grasos insaturados que son los buenos. ¿No? Cuando se enfría se satura y obviamente lo vemos, lo blanco, ¿no? Pero cuando se calienta, no. Entonces sí, es mucho más recomendable consumir manteca que el aceite vegetal. Sí, es cierto. Muy bien, continuamos con las preguntas. Nos comentan, muy buenas tardes, licenciado. Muy interesante su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos huevos podemos comer a diario cuando hacemos una rutina de ejercicio? Eh, no tiene por qué ser huevo,
tiene que ser proteína. Y la proteína, una recomendación general es que si vamos a hacer ejercicio, depende cuál es nuestro enfoque. Queremos aumentar masa muscular, entonces vamos a ir a por tener de proteína 1,5 gramos por kilogramo de nuestro peso. Entonces, consumir un huevo nos da 6 proteínas con yema y todo. 6 gramos de proteína con yema y todo, un huevo entero. Pero una pieza de pollo nos da alrededor de 20, una pieza de carne nos da alrededor de 23. Tenemos que comer huevo. La clara del huevo, la proteína, lo bueno es que se absorbe el 99%, es decir, casi todo lo que comemos lo vamos a absorber. Por eso es que es muy común entre el ejercicio, pero no es necesariamente comer huevo. Ni cuántos. Realmente lo que tenemos que comer es ver es la proteína, lo que tenemos que comer es la proteína y en qué cantidad yo peso. Por ejemplo, si yo pesase 70 kilos y quiero que estoy haciendo ejercicio con un grado de intensidad alto para que haga una hipertrofia, entonces peso 70 por 1,5 me va a dar 105, 150 creo. Pues eso es la cantidad de proteína que o bien la puedo buscar por internet o bien me voy a un nutricionista y que él me recomiende cuánto hago para llegar a este 1,5 gramos por kilogramo por día. Nada. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, vamos a leer la última pregunta para poder ya finalizar esta TLIS. Nos comenta, ¿cuál es el valor máximo de perímetro abdominal en hombres y mujeres en Perú? Eh, ¿Y cómo sería la forma correcta para poder medirnos en casa? Hay distintas formas de medirlo. O sea, perdón, hay distintas medidas que nos indican cuál es ya un límite y cuál es bueno o malo. Se sabe, una aproximada sería 84 para mujeres, 94 para hombres. ¿Cómo lo medimos? Pues por encima del ombligo, con una cinta métrica, hay un punto. En casa vamos a tener un margen de error. ¿Por qué? Porque las cintas que nosotros nutricionistas tenemos no se expanden, no se estiran. En casa las cintas normalmente de coser se pueden estirar, entonces nos pueden dar un pequeño error. Entonces, pero si lo queremos medir en casa, está bien. Por encima del ombligo nos rodeamos lo que es el estómago y vemos cuánto mide. Y ese sería nuestro perímetro abdominal. Por encima del ombligo, perdón. Sí. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por su respuesta. Ha sido un tema muy interesante que nos está dejando bastantes preguntas por parte de nuestros participantes, así que recomendarles, bueno, ya estamos por finalizar la TLIS de esta tarde, les recomendamos que puedan conectarse a nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar al link del canal de YouTube, el cual se les está dejando en la cajita del chat del Zoom, para que puedan ver esta ponencia y puedan realizar también sus preguntas mediante el YouTube y puedan hacer también ahí sus preguntas, las cuales van a ser contestadas más adelante. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo, por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos contar con su presencia próximamente. Y muchísimas gracias también a nuestro público en general que se ha conectado y por sus preguntas también. De aquí será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.